Pero después de este episodio, entonces, ¿qué? ¿A quién le van ahora sí? ¿Team Black o Team Green? Estoy siendo Sí, fan de sí. Blood and Cheese. Y en el libro le dan a elegir a quién quieres que le demos Cranky y ella escoge. Yo lo vi exactamente como me lo imaginaba. Llegó a aguarle la fiesta a su mamá. Sí va a haber así muertes shocking, así como Game of Thrones. Bueno, después ya de 2 años, bueno, casi 2 años, desde el último episodio de la temporada 1 de House of the Dragon fue en octubre 23, 2022. O sea, estamos hablando de 1 año y 6 meses, 7 meses, casi 8. Finalmente tenemos la temporada 2 de House of the Dragon, que por cierto leí hace poco que ya la renovaron inmediatamente para la tercera temporada, lo cual ya se sabía, ¿no? Yo al principio pensé que nada más iba a ser por lo menos unas 2 temporadas para darle los libros salida y ya. Ajá. Pero creo que la van a extender un poco más. Cactus, tú eras nuestro trailer guy. Dinos así rápidamente, de los trailers que viste, ¿qué tanto se cubrió en el primer episodio? O sea, ¿hay mucho más todavía en el trailer que te va a pasar? Paré un poquito como a la mitad, no terminé toda la Dance of the Dragons, pero más adelante de lo que ya hemos visto, sí. O sea, ya sé lo que va a pasar yo creo unos 2, 3 episodios adelante. Entonces vamos a empezar con lo que vimos del capítulo. Empezando por el intro. La canción sigue siendo la misma, por supuesto, que yo creo que nunca la van a cambiar. Es la clásica canción de Game of Thrones, ¿no? O sea, siempre ya va a estar para todas las series de Game of Thrones. Yo creo que va a ser la misma canción. Lo que cambiaron es el intro, o sea, las gráficas del intro, ¿no? ¿Ustedes qué les pareció? A mí me gustó, pero... No entendí, o sea, que eran como algo así como cosido, como lo que hacía la reina. Sí, no, la verdad es que a ella le encantaban los tapestries y todo eso, que son las... Hacer una escena, ¿no? A mí me gustó bastante, me gustó el estilo, el arte, y lo que sí noté, porque la traté de poner atención, porque normalmente como que no lo entiendo muy bien, porque tiene un chingo de historia y muchos nombres de casas, etcétera, pero como que sí más o menos, tal vez porque he estado viendo videos últimamente de los Targaryens, pero es toda la historia desde la conquista, bueno, desde Valeria, desde los volcanes según destruyeron toda la ciudad, y también desde la conquista y todos los reyes de ahí que salieron, todos los Targaryens. Pero también me gustaba mucho la temporada pasada. Yo sé que por lo que he escuchado en muchos podcasts a muchos no les gustó, pero a mí sí me gustaba cómo iba corriendo la sangre, iban pasando por los escudos. Entonces eso se me hacía padre. Ahora esta vez vamos a ver, poner atención en los siguientes capítulos, a ver si cambia algo, ¿no? O siempre va a ser igual también el intro, o sea, las imágenes. Se me hizo bien. Yo creo que sí, me imagino que van a ir cambiando poco a poco, así como las otras temporadas. Depende de lo que vaya pasando en los episodios. Pero bueno, sí me gustó y algo diferente. Sí. No me imaginaba eso para nada, pero sí es. Y bueno, ya entrando al capítulo, pues varias cosas para platicar. No vamos a hablar de lo que nos pareció más interesante. Además, para empezar, una de las cosas que obviamente me fijé, y ustedes a lo mejor también, no sé, salió la Wall, ¿no? Salió Winterfell, salió la Wall y salió el ¿cómo se llama el Stark Clegane Stark. Que sí está parecido a Ned, ¿no? O sea, tiene aires de Ned Stark, poquitillo. Sí, fue la primera escena, ¿no? Luego cuando está Jaehaerys, creo que llega ahí para pedirles, ¿no?, la ayuda a que les mande personal para la guerra. Sí, muy parecido a los Stark. El chavo sería el bisabuelo o qué de Ned Stark o algo por ahí. Vendría siendo... Sí, porque esto es como 100 y algo años antes, ¿no? Entonces ha de ser tatarabuelo de Ned Stark. Yo creo. Sí. Aquí según en los libros es cuando se hace el pacto del Fire and Ice, según entre los Stark y esta familia. O sea, ¿el pacto de qué? ¿De alinearse con ellos? Sí, o sea, no sé muy bien cómo estuvo la conversación en los libros entre ellos dos, pero entre ellos dos fueron los que hicieron ese pacto, que los Stark nos ayudan ahorita, los Targaryen, pero en el futuro ya cuando vengan los White Walkers vamos a ayudarles a ustedes también. Sí, pero les prometieron los más viejillos según. Bueno, sí, porque le dice, eso es lo que le dijo, ¿no? Porque el Stark le dice es que ya viene el Winter y tenemos que tener gente aquí, si no, no. Sí. Nos vamos. Otra cosa que salió de los que envían al Wall, ya ves que siempre se había sabido que los que enviaban al Wall eran a los violadores y a los asesinos y a los que no querían sus casas y todo eso. Aquí te dan a entender que por lo menos, no sé si eso se dejó de hacer después, siempre se hizo así, no lo mencionaron en Game of Thrones, hacían un tipo como un sorteo para la militar.
Sabías que al principio, según era 1 de 10, según van a agarrar una piedrita o algo así. Y el que le sale, el que le toca ir, de los Stark, alguien tiene que ir siempre. Y luego Jake, oye, Harris, ya se ve que pasó más tiempo, ¿no? Ya tiene el cabello más larguillo. De hecho, me recordó un poquito a Jon Snow, de repente. Yo no sabía quién era de los dos. O sea, no los reconocí entre el Stark y el Jaehaerys. No sabía quién era quién. O sea, al principio. Al principio, sí. Al principio, ya que empezaron a platicar, pues ya sabes quién es quién, ¿no? Sí, porque se ve diferente, se ve diferentillo. El Jake se ve más ya pasó más tiempo, ¿no? Sí. Y luego también vimos toda esa Rhaenys, que a mí me sigue cayendo bien mal. Rhaenys se me hace así como que está muy altanerita, como que se siente intocable, ¿no? A Rhaenyra nunca la ha respetado mucho, ni a Alicent la respetó mucho. Que ella era la que tenía que haber sido reina y no fue. Es lo que iba a decir, sí, está salty. Yo creo que no se le ha quitado, han pasado los años y sigue encabronada. Sí, según andan patrullando, ¿no? Los cielos, lo que te dan a entender es que en los dos lados, el equipo de Rhaenyra, el equipo negro, andan patrullando, ¿no? Ahí Rhaenys según acaba de llegar después de haber patrullado, no sé, miles de millas o algo así. Y en King's Landing tienen a Vhagar, ¿no? A Vhagar y a Aemond obviamente patrullando. O sea, como que ya están listos para por si alguno ataca al otro, ¿no? Pues tienen, del lado de Rhaenyra, pues la consideran a ella reina. De hecho, la llaman reina, la tienen coronada como reina. Pero realmente no consideran a Daemon rey, ¿no? Le siguen incluso diciendo Prince. Y ya ves que esta Rhaenys ni lo peló tampoco cuando le dice, ven a volar conmigo, vamos a chingarnos ahorita los dos. Y ella dijo, no, yo nada más le hago caso a la reina o algo así, no a ti. O sea, como que a él no siento que eso va a hacer que se encabrone él, ¿no? Como que no le están dando la importancia que él quisiera tener, ¿no? Sí. Porque ya se casaron, sí terminaron casándose y todo, ¿no? Sí, esa temporada pasada, ¿te acuerdas que estuvo la boda? Sí. Ok. Sí, de inmediato, los que en cuanto los dos estuvieron libres se casaron y dijeron, no esperaron nada. No lo disimularon ni un segundo. Por cierto, hablando de las porque son hijas de Daemon, ¿no? Las Velaryon, dos chavas. Sí, son las mismas, yo las noté también medio diferentes. Salieron bien poquito. Casi ni creo que ni hablaron, nada más salieron ahí un poquito. Sí, tal vez crecieron un poco, pero sí, son las mismas. Sí, ¿cuántos años pasaron? 2 años pasaron. En tiempo real. En tiempo real es menos, ¿no? A lo mejor hasta más de 2 años, porque hace 2 años que vimos la serie, a lo mejor ya llevaba 1 año filmada, ¿no? Otra cosa que noté fue los escorpiones. ¿Se acuerdan que en Game of Thrones fue así como que hubo un descubrimiento así del ese que era como mano derecha de esta Cersei, ¿no? ¿Se acuerdan uno de locochón el que hizo el que frankensteinió a la montaña? Sí. Ya ves que él fue el que creó eso, hizo los Scorpions y así como si hubiera sido un descubrimiento. Y aquí ya 100 y cacho años atrás ya existían los Scorpions, ¿no? Ya los tenían aquí. Sí, es que los dragones desaparecieron un tiempo. Por eso tienes razón. No hay necesidad de esa shit hasta que Daenerys sacó los 3 bebecitos. Y volvemos a ver a Helena, se llama Helena, ¿no? La esposa hermana del rey Aegon. Sí. Con sus como que profecías, ¿no? Al principio no se entiende lo que dice y al final del episodio sabes de qué está hablando, ¿no? Ya ves que llega Aemond y le dice, ¿dónde está su chavito, no? Su hijo, porque va a ser el próximo rey, Jaehaerys, que se llama. Y la chava le dice... tengo miedo, no sé qué. Ajá. Dice, no tengas miedo, los dragones, nosotros tenemos más dragones, le dice el rey. Y dice, no tengo miedo de los dragones, tengo miedo de las ratas. Y otra vez, no, sí, ya sus predicciones de siempre, ¿no? Desde la temporada pasada de su estilo. Otra cosa que ya habíamos sospechado desde la temporada pasada y que pues ahora ya se dio, ya también al descaro total. Lo de Alicent y Kristen Cole, ¿no? Pero qué cagado. Primero le dice, esto no se va a volver a repetir cuando lo está haciendo ahí por abajo. Y ya sabía. En cuanto dijo eso, yo sabía, a la próxima vez que salgan juntos van a estar en el chacachaca, luego, y sí. Sí, pero el Cole es el que breaks más oaths que todos, ¿no? El que quiebra más oaths que todos. Lo dañó Rhaenyra, ¿no? Las 2 queens. Sí. lo dañó, lo dejó bien dañado. Del equipo verde es el que de los que menos me cae bien. Por eso que dice Cactus. A mí me cayó bien al inicio, pero ya después me cayó. Ajá, o sea, al principio según era bien noble y todo lo que decías, ¿no? Bien así, bien noble, bien. Después de lo que pasó y Rhaenyra lo convenció. No, desde antes, desde que Rhaenyra lo convenció, como dice, sí, desde que lo convenció ya su oath ya se convirtió
Slippery Slope, ya no regresó. Y se le volteó, la odió desde entonces y no sé qué. O sea, y luego empezó a asesinar a todo el mundo así sin. Sí, no manches. Sí, pero y ¿cuánto tiempo tiene ahorita que había muerto Viserys? No tiene mucho tiempo que murió Viserys, ¿no? El rey. No, si te pones a pensar, porque porque no pasó mucho tiempo. Sí. Lo olvidó. No, yo creo que ya estaba pasando desde antes, yo creo que ya pasaba desde antes. Tenía la enfermedad sí, pues ya estaba bien que no podía hacer nada. Te digo, y se notaba que había cierta tensión ahí sexy entre ellos. A mí me late que ya sucedía eso antes y ahorita pues ya. Así como Rhaenyra y su uncle. Ándale, que ahí estaba ya. Y bueno, la otra que mencionaba, lo que decíamos cuando estaba hablando Rhaenyra y Daemon, decían, pues, ¿dónde anda la reina? Y resulta que todo ese tiempo, que pues, a lo mejor han de haber sido nada más unos días, ella fue por ahí por el área donde se supone, yo creo que cayó su hijo, ¿no? Estaba todo el tiempo tratando de encontrar los restos, del hijo del dragón, ¿no? Sí, que finalmente sí encontró, ¿no? Se ve que lleva un ala del dragón y la ropa de su hijo, alguna capa o algo así de su hijo, ¿no? La Queen que nunca fue, le estaba diciendo a Daemon que es lo que quería hacer Rhaenyra. Porque Daemon dice, no mames, esta Rhaenyra se ve medio débil porque no está aquí. Debería estar aquí tratando de atacar o hacer, pero está absente. Y la Queen que nunca fue, ¿cómo se llama? Rhaenys. Le dice, no, pues es que tiene que ver los restos, quiere ver que físicamente el cuerpo de su hijo para saber que está muerto 100%. Y me puse a pensar, pues, y su otro hijo, Leonard, le valió queso. Le valió queso y no ha visto. Bueno, no, espérate. Se supone que sí pusieron un cuerpo, pero ella no sabe. Ya ves que agarraron otros ingredientes, algo así, lo aventaron al fuego. Sí, entonces eso es algo que ella no sabe todavía. No lo puedo reconocer. Todo quemado, ya es que, bueno, es lo que, no, ya fuera de relajo lo que dicen, que lo peor es alguien quemado, pues es reconocible ya. Y luego otra que resucitó para mí, porque yo pensé que había muerto, la White Worm. ¿Se acuerdan también del capítulo pasado, o sea, la temporada pasada o antepasado? Cuando ella le dice a Otto dónde está Aegon y se lo entrega y demás. Se ve que se está quemando una casa y yo pensé que Otto la había mandado a quemar. Yo creo que sí, se escapó, no sé. Y yo creo que ya había sido el fin de la White Worm y no, todavía andaba por ahí, ¿no? La encontró. O sea, White Worm es Mysaria. Sí, Mysaria o Mysaria, algo así. Y entonces, o sea, cuando Rhaenyra regresó, ella dijo, quiero a Aemon Targaryen, o sea, que lo elimine, ¿no? Que le den cuello. Ajá. Entonces lo que le utilizó Daemon utilizó a esta White Worm para que le diera información de cómo infiltrarse al Red Keep para eliminar o quién podía infiltrarse si ella conocía a alguien. Ya es que le dice que conoce un montón. Señor del es un X, ¿no? Bueno, hay dos, o sea, al que encontraron es un X ahí, yo creo, de Flip Bottom. Guardia, ¿no? Y el otro que era un guardia que odia a los Hightowers. Sí, en el libro sí salen, en el libro son chidos según es el Blood and Cheese, ahí se dice. Blood es el tipo, el guardia. Ajá. Según es perrón que una vez perdió su calma y mató un caballo con su golpe. No, es un tipo mountain casi. Sí, es un perrón así para desquiciado, mata gente, etcétera, por dinero. Y el otro, el Cheese, es el rata, prácticamente le dicen Cheese por ser rata, que se sabe los túneles de Maegor, de Crew. Es lo que iba a decir, que al principio eso sí es relacionado a lo que he leído hasta ahorita del libro, porque el que construyó Red Keep, el Conquistador construyó King's Landing y llegó ahí y puso el castillo, pero el Red Keep no lo hizo el Conquistador, lo hizo Maegor, que fue uno de sus hijos. Entonces dice que cuando hizo el Red Keep, hizo un montón de pasadillos secretos, laberintos y cuevas y no sé qué, y que al final hizo una fiesta, un barbecue para todos los constructores y se los echó para celebrar. Para que nadie sepa y se los echó. Caminos de los laberintos, ¿no? Ajá, entonces nadie se sabe prácticamente, bueno, muy poca gente, ¿no? Algunos a lo mejor poco a poco los descubrieron, quién sé yo, pero sí, según casi nadie se lo sabe. Entonces ya ves, es por eso que según lo que dice Cactus Cheese, sí se lo sabe. Entonces ahí, como tú dices, Rhaenyra finalmente, después de encontrar los restos de su hijo, pues ya regresó, encabronadísima, ¿no? Toda sigue así, y ella dice, le preguntan qué hacemos, a quién atacamos, a Orenhall, a dónde nos vamos, qué tropas movemos, etcétera. Y ella, no, quiero a Aemon Targaryen. Y ahí es la cosa. Ella dice específicamente que quiere a Aemon Targaryen. Y ahorita vamos a hablar de lo que sucedió entonces. Cuando Daemon se filtra y contacta a este que dice Cactus. ¿Cómo es que se llama el que no es Cheese? ¿El otro? Blood.
él les dice que eliminen a Daemon. No, a Aemon. Y luego les dice, pero Aemon es muy chido para pelear. Entonces, y ya no se ve qué más les dice. Yo me imagino. Habrá que ver si realmente les dijo. Ajá. Habrá que ver si eso realmente les dijo. O los otros dijeron, no, pues cualquiera acabó que es un hijo de ellos. ¿Entiendes? O sea, si el Blood and Cheese, al estar ahí, dijeron, no, pues este equivale a un hijo también. O si Daemon les dijo, no, es que Aemon está muy perro, aunque sea uno de los otros. O sea, habrá que ver. Porque Rhaenyra. Sí, porque yo creo que Rhaenyra, cuando se entere, pues se va a enterar de que se echaron a este chavito. Ella se va a enojar, ella va a decir, no, yo quería a Daemon, que la cagada. Sí. La complicaron todavía peor. Yo sentí que ellos iban a encontrar a Aemon, pero que Aemon se los iba a echar así. Rapidito, les iba a cortar la cabeza. Ajá, sí. No me imaginé que fueran a realmente echarse. Yo tampoco. Es que no me sabía ese detalle de Cactus. Pues esos personajes son claves. Blood and Cheese. Sí. Sí. ¿Qué hubieras hecho? Elena, yo también pensé que en ese momento iba a llegar alguien, pero qué garra que Elena sí apuntó al hijo. ¿Por qué lo habrá hecho? No, porque ella, justo lo que el otro dijo. Ella no va a apuntar al hijo, entonces va a apuntar a la niña. A la niña. Para que eliminen a ella y no al niño. Y el otro dijo, no es cierto, nos está queriendo engañar. Sí. Interesante, ok, ya entendí porque, es que esto lo acabo también así como más o menos de escuchar la semana pasada. En el libro, Elena sí apunta a alguien, es así, sí le dan a escoger, pero en el libro tienen 3 hijos, está Jaehaerys, está Jaehaera y está Mailer, 2 niños y una niña. Okay. Y en el libro le dan a elegir a quién quieres que le demos cranky, a Mailer o a Jaehaerys. Y ella escoge a Mailer, que porque no me acuerdo la razón exacta, pero creo que porque no estaba 100% mentalmente ahí. Entonces escogió a Mailer, pero el Cheese o el Blood, no me acuerdo quién se lo chingó. Se chingó a Jaehaerys en vez de. O sea, hicieron el mismo cambio de ahorita. Escogiste a este, no, entonces me voy a echar al otro. Sí, pero Mailer, según estaba despierto, y sí, como que sí vio lo que la mamá escogió. No sé si captó bien lo que la mamá hizo. Pero eso es lo que Elena como que la hizo un poco más loca porque eligió a alguien y mataron al otro. Imagínate trama. Sí. Pues sí, de hecho ya, bueno, tiene sus visiones y lo que decíamos al principio, sus como predicciones, pero sí está medio. Sí, nunca se ha visto bien cuerda, ¿no? Nunca se ha visto como que al 100. Siempre se ve como que está medio rara, como que algo tiene. Pero entonces en el libro son 3 niños en total y aquí han salido 2. ¿Quiere decir que le cambiaron la historia aquí o falta que salga? Aquí ya le combinaron. En vez de tener 2 hijos y una hija, ya hicieron nada más una hija, un hijo, y le cambiaron la historia de. Pero entonces va a estar bien loca el cambio aquí, porque en los libros, en teoría todavía le quedaría entonces un hijo, no un descendiente para el trono. Bueno, no sé qué pasó en el otro. Bueno, sí, a lo mejor también termina muriendo después, ¿no? Pero digamos, en ese momento, como tú dices, eliminaron a uno y en teoría todavía queda otro descendiente al rey. En este caso de la serie, si no tienen el tercero, entonces ya no tiene descendientes. Porque otra cosa, acuérdate que no han presentado a todos. Hay un hijo de Rhaenyra que no había salido y ya salió. Cuando están ya como que quemando los restos de Viserys. Ese era el chiquito que no había salido. Y acuérdate que Alicent tenía otro, o sea, hermano obviamente de Aemon y de Helena y de. Que lo había mandado a Old Town, algo así, ¿no? Ese no ha salido. Darren. Pero habrá que poner atención si en este caso con Helena a lo mejor no es lo mismo, no había un tercero por ahí que a lo mejor no estaba en ese cuarto ahí. Pero no creo, ¿verdad? Porque ya nada más agarró a uno y llegó a aguarle la fiesta a su mamá. ¿Qué interrupción ahí? Interrumpió. Pero mira, hubo cosas también aquí bien increíbles. ¿Con qué facilidad se metieron? ¿Te fijaste que Blood and Cheese pasaron ahí caminando enfrente del rey? El rey está hablando con sus amigos ahí, poniéndose borracho, y 2 guardias, y ni les preguntaron nada, ni el rey se dio cuenta, ni los guardias que estaban ahí parados ni siquiera los pelaron. ¿A poco dejan así pasar a gente como si nada? Yo creo que sí, porque como entraron de los pasajes escondidos, ya al pasar la puerta de enfrente, yo creo, del castillo, ya como que cualquier persona que vean adentro del castillo les vale sienten que ya pasaron por todas las aduanas, por todas las revisiones, ¿verdad? Sí, nada más son trabajadores, están aquí para. Los que agarran las ratas, de hecho sí es cierto, ¿verdad? Sí. Y habrá que ver qué pasó también con la. Me imagino que la que vio a Blood, una de las ayudantes de la reina, a lo mejor, ya ves que ella después ya se desapareció. Sí. Mirate que ella a lo mejor en ese momento en lo que no se vio, a lo mejor ya fue a avisarle a alguien, ¿no? No tarda en llegar, yo creo.
Que es demasiado tarde, ¿no? Porque sí se empezó a escuchar, ¿no? Sí se empezó a escuchar cómo le estaban cortando la piel, ¿no? Qué garra. Entonces sí va a pasar cómo le traen la cabeza entonces a Rhaenyra en el siguiente capítulo. Bueno, y otra cosa obvia. Principalmente son dos equipos, ¿no? El verde y el negro. Pero te fijas que entre ellos también están partidos. O sea, en el lado de Rhaenyra ya sabemos lo que decíamos de Daemon. O sea, Daemon como que quiere, como que no lo pelan, ni Rhaenyra y Rhaenys. Y del lado de los verdes, ya vemos que Alicent y su papá Otto como que no están en la misma página. Y Aemon y Kristen Cole, ya ven que también no confía en ninguno de los dos, ni en Otto ni en Alicent. Y se me hace también así locochón que Aemon no le dice mamá, ya ves que le dice sí, Otto y Alicent. O sea, Aemon está locochón aquí, ¿no? Y está bien aliado con Kristen Cole. Sí. El otro que nada más es de puro papel, casi es el chavo, ¿no? Aegon, el rey. Quiere hacer lo que él quiere, pero llega Otto y no, cálmate, así no se es que se quiere ver como muy bueno, como muy rey de sí, pues hay que regresar a las ovejas, ¿no? Cuando le están haciendo peticiones. Y no, pues ¿cómo le vas a regresar a las ovejas? Hay que alimentar a los dragones. No, ok, todavía no te los puedo regresar. No lo toman ya en serio. Sí, como que no lo pelan. Salió el creepy, Larry. Siento que él quiere manipular también al rey para tiene algunos él va a querer quedarse de Hand of the King. Ajá, porque quiere que quite a Otto, ¿no? De como la mano. Sí, porque le dice, es que tu papá, Osiah Harris, tenía como popularidad de ser muy suave, ¿no? Muy soft, muy no sé qué. Tú quieres que te vean a ti diferente. ¿Cómo le hago? Pues él era el gen de tu papá. O sea, le da a entender como que pues, para empezar tienes que tener otra gente, ¿no? Otra mano. Va a estar dando a entender que Otto nada más está viendo para sí mismo. No está viendo para el reino y para ella ni nadie más, para más que él. Pero Larrys también es dio a entender que eliminó a todos los que no les daba confianza. O sea, que realmente podían haber sido traidores de la reina. Dice que eliminó que encontró a dos, no dicen quién, ¿verdad? Que encontró a dos que eran como que no estaban, o sea, traidores o algo así, y los eliminó, ¿no? Sí. Y agarró nuevos. Y como que también medio le reclama yo creo que quería su fetish y su sesión de pie, ¿no? Y que le dice, la vine a buscar y no estaba. Sí, es que pues tenía que irme rápido a la Cal Council, ¿qué quieres? Es como que le reclama poquito, ¿no? Como que, pues, ¿qué onda? El poder de Alicent. Sí, ¿ah? A todo el mundo, sí. Sí, va a manipular bien a todo el mundo, ya lo tiene, sabe. Los tiene controladitos. Este chavo, Larrys, va a querer quedarse de Hand of the King. Y siento que el King se va a empezar a hacer más loco también. A lo mejor quiere hacerse un tipo Jeffries. ¿Crees que llegue a ese nivel? ¿Crees que llegue a ese nivel de que tú... Va a estar difícil que lo supere, pero... Yo digo que sí, va a estar bien difícil que superen a Joffrey. ¿Tú cómo ves, Cactus? Yo me acuerdo que tú apoyabas a Joffrey. No mames, no, nadie le va a ganar a Joffrey nunca. Pues a ver qué tal o sea, este es mamoncillo, pero a menos de que se transforme así muy cañón, no, como decíamos, no le llega ni a una cuarta parte a lo mal que caía Joffrey, ¿no? Ni a lo loco ni sádico que era. Hablando de otra vez de la Elena, lo que decíamos al principio, ¿no? Que cuando ella menciona lo de las ratas, que le tiene miedo a las ratas, pues no significó nada en ese momento, ¿no? Yo lo único que pensé es que ya ves que desde la temporada pasada salían ratas. Cactus, tú mencionaste alguno de los episodios que hicimos. Algún significado tenían las ratas, es que salían ratas. Entonces yo dije, pues qué tiene que ver. Yo también imaginé hacerlo como una peste o algo que iban a desatar y una enfermedad perrona y matar a todos. Sí. Y bueno, resultó que fue como que la medio predicción, ¿no? De lo de Blood and Cheese, ¿no? De los cazarratas, ¿no? Que fueron los que se metieron. Sí, yo no creí que estos fueran a llegar a ningún lado, estos Cheese and Blood. Yo tampoco. Sí. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Crees que se escapen? Cactus ya sabe lo que sucede, pero no quiero que nos diga. Sí, sí sabes qué sucede con ellos, Cactus, ¿no? Con ellos dos, no. ¿No? Seguro que algún día van a hacer algunas series que el Blood and Cheese. No estaría mal. Ándale. Estaría chido. Las aventuras de Blood and Cheese. Sí. Estaría chidísimo. Bien sanguinaria. Y no vimos a Vermithor. Ya ves que también eso fue una de las últimas escenas, o la última escena de Daemon de la temporada pasada, que empezó a cantar y buscar a Vermithor. No ha salido.
no ha salido ya. O sea, siguen mencionando nada más de dragones grandes y fuertes y más poderoso y más locochón. Veigar. O sea, quiere decir que no pudo domar a Vermithor o no sé qué onda. Sí. Pero no entonces, pueden domar dos dragones al mismo tiempo. Yo tengo, o sea, no sé, no me sé bien la, ¿cómo se dice? La teoría o la regla de esto, pero sí tengo entendido que nada más es uno. Nada más es un rider por dragón y nada más los Targaryen, ¿no? Y es hasta que según se muere uno o el otro. Y es lo que se me hace un poco raro porque aquí, o sea, en el libro el Leonor Valerian sí se murió, pero en la historia obviamente lo dejaron ir. Entonces, ¿qué va a pasar con el dragón? ¿Todavía tiene la conexión? ¿Seasmoke ya tiene la conexión con Lenor? ¿O ya hay un retcon en cómo funciona esto? Y supone que debería estar libre si Lenor se hubiera muerto, pero pues, entonces ahorita, ¿qué? ¿Dónde está? Porque también Elena tiene su dragón, ¿no? Pero nunca ha salido con él, o sea, nunca... Sí, su dragón es uno de los más grandes, yo creo también. De Elena, Dreamfire. Dreamfire, de Aegon, es que Silverwing o algo así. No, Silverwing, ok, es que hay varios. Hay unos dragones que son libres y hay unos dragones que están claimed. Del Team Black hay 1, 2, 3, 4, 5. Hay 6, según. Ahorita en este momento, o sea. No, en total ya se murió uno, se murió Arrax. Arrax era el de. Nomás ahorita en la serie quedaría Cyrax, que es el de Rhaenyra. Caraxes, que es el de Daemon. Ajá. El de Meleys, que es ¿cómo se llama? El de Rhaenys, que se llama Meleys. Ajá. 3. El de Vermax, de Jaceres. Jaceres. Sí. Ok, y el de las chavas, ¿no? Las hijas de Daemon son las de Daemon, digo. Tengo una que es de Baela Targaryen, tiene Moondancer, pero según está muy chiquito todavía. Ok, entonces son 5 y como decíamos, no sabemos si Seasmoke con quién esté o si esté todavía ahí, por ahí, qué sé yo. Y Vermithor, si lo reclaman, a ver qué pasa, ¿no? Y de los verdes, entonces tenemos a Veigar, a Dreamfire, o no, sí, Dreamfire. ¿Cómo se llama el de Aegon? Sunfire. Cesarion es el que no ha salido todavía, hijo de dragón de Daeron, hijo de Alicent. El otro que no hemos visto. Pero tal vez estén muy jóvenes, depende de cómo lo hagan aquí, tal vez esté muy joven, entre los dos el dragón y el chavo. Y el chavito. Ajá. Entonces tiene menos dragón de los verdes, yo creo que tenían más. Lo que pasa es que tener a Veigar es como tener 3, ¿no? Casi se puede decir. Por eso quieren a Vermithor los otros. Sí. Ok, y esos son los unclaimed. Esos son está Vermithor y Silverwing, que son los más grandes, que según están en el Dragon Pit, que ya han tenido anteriormente un Dragon Rider. Vermithor es el más grande. El último Last Rider fue Jaehaerys. Ya después de que se murió, ya el Vermithor se quedó nada más en el Dragon Pit sin Dragon Rider. Después está Silverwing, que también está free, o bueno, está en el Dragon Pit. Y después está de los libres completamente, está Seasmoke, que digo que en el libro se supone que debería estar libre. Está el Caníbal, sí, ese nunca ha tenido Rider, creo, ¿no? Siempre ha sido Wild, creo. Sí, todos estos son los Wildos. El Caníbal, que según también está súper viejo y grandísimo. Está el Sheep Stealer, que así como el nombre dice, se la pasa comiendo sheep. Y está Grey Ghost, que se le gusta comer pescados. ¿No? Sí. A ver si sale. Pues sí, siento que a los verdes les faltan dragones. Aunque como tú dices, ahí en el Dragon pide un par, entonces a lo mejor ahí se agarran. Sí. Alicent tiene que agarrar un dragón. No, Alicent no, porque solamente los dragones pueden, sus riders solamente tienen que tener sangre Targaryen. Sí. Que por cierto, en tamaño, ya ves que el más grandote de Daenerys Targaryen era Rhaegar, ¿no? O algo así. No era Drogon, perdón. No era más grande que ninguno de estos, obviamente, ¿no? Era chiquitillo, ¿no? Comparado pues con estos, digo. Comparado con estos era más chiquito, pero creció rápido porque creció libre. O sea, no creció en Dragon Pits ni nada de eso. Porque eso también tiene que ver con el tamaño de los dragones y qué tan grandes se ponen. Y los dragones de Daenerys crecieron libres, entonces por eso el Drogon creció súper grande, rápido. Como los animales que tienes en cautiverio. Crecen más lento y más poquito que los que están en la vida salvaje. Entonces, ¿qué les pareció el primer episodio? Como preguntabas, Cactus, al principio, no fue súper rápido, más o menos fue como yo pensé. O sea, no... Como que están haciendo setup otra vez, ¿no? Una vez más. O sea, sí terminó inmediatamente de la temporada pasada. No pasó mucho tiempo porque pues, vimos cómo apenas se enteró Jaehaerys cuando estaba ahí en el Wall.
y cuando Rhaenyra encontró apenas a los restos de su hijo y demás. Entonces fue casi inmediato, pero apenas están como que movilizando, como que apenas están, o sea, nadie se anima realmente a guerra, aunque ahorita con lo que sucedió, lo que se terminó este capítulo, vamos a ver cómo reaccionan los verdes, ¿no? Yo lo vi exactamente como me lo imaginaba. Planeación para la venganza o la guerra, lo que sea, en todo el episodio, a excepción del final. El final se va a poner intenso, es lo que yo pensé, y sí se puso emocionante. Entonces lo que viene es ya definitivamente guerra, no hay de otra. Preparación, los dragones más rápido todo, sin tanto tiempo para planear, como que lo van a querer acelerar. Entonces siento que el próximo episodio va a estar intenso. Totalmente. Tiene que estar, porque si esta temporada dura 8 capítulos, que son 2 menos que la anterior, yo creo que pues mínimo sí debe haber unos 2 capítulos de guerra así al 100, ¿no? Sí, y un par de fillers también. A mí el episodio estuvo chido, no sabía qué esperar mucho. Quería más guerra con dragones, más escenas con dragones perrones, pero pues los que vimos, el Cyrax poquito y el Meleys, estuvo chido. Sí, un poco lento con todos los lloriqueos de Rhaenyra. Muchas escenas muy, sí, muy ¿no tristes. lloraste tú con Rhaenyra cuando llegó Jaehaerys ahí a empezarle a decirle quiénes habían? No, yo esa estuvo más o menos llegadora a ese momento. Sí, porque ahí no se habían visto. Ajá, ¿verdad? Sí, no se habían visto. Y él recibió el mensaje cuando estaba con los Stark, ¿no? Sí. Esa parte sí. Estuvo chido. Sí, más o menos. Pero ya al final, como dice Sixto, sí se pudo más perrón. Ya al reconocer a Blood and Cheese. Tú lo reconociste luego, ¿verdad? Sí, ya que empezaron a hablar más o menos, y lo que vi que estaba haciendo Daemon, dije, oh shit, así va a terminar el episodio. Pues sí, así terminó. De esa manera. Para el próximo obviamente como tú dices, lo diferente fue lo de los 3 bebés en vez de 2, o al revés, 2 en vez de 3, todos. Sí. No manches, pinche Elena, yo no pensé que... Yo como dice Sixto, yo estaba esperando así que en cualquier momento iba a llegar Aemon o alguien y ver que Elena sí apuntó a un bebé y como ustedes dicen, porque a mí todavía me queda la duda, pero como ustedes dicen que ella sí quería engañarlos, o sea, apuntó a uno para que agarraran al otro. Y realmente se agarraron, o sea, no sé, sí me hizo locochón eso. Eso sí me dio tristeza. Ajá. Pues yo hubiera gritado en ese momento, ¿no? ¿Por qué se quedó callada? Traía el cuchillo aquí, ¿no? Sí, ya después de que lo quitaron, cuando agarró su otro bebé y se empezó a caminar, se hubiera ido corriendo la chingada y gritando como fanática. Pero a lo mejor el gritar, ella a lo mejor sentía que provocaba que la persiguieran. Bueno, estos, sí, también. Y como quiera ya habían eliminado al niño, o sea, ya es que se había escuchado que ya lo habían... Cranky. Vamos a ver qué sucede. Yo creo que lo primero que... Pues como tú dices, Cactus, yo siento que al menos... Pues yo creo que a lo mejor sí pueden escapar el Blood and Cheese si se conocen los pasadizos, como decíamos, ¿no? Porque si no, ¿cómo van a escapar de ahí? Los van a... Tienen que irse por los laberintos a fuerzas, porque ni ellos mismos, Aemon ni nadie, según conoce esos pasadizos, ¿no? Ellos son por Blood and Cheese, son los únicos que podrían escaparse por ahí. Y esto pasó rápido, entonces Aemon tal vez no esté ahí luego. Estaría bien que se salvaran Blood and Cheese, que hicieran otras ya después por ahí. Sí, ya después de escuchar esto de ustedes, ya me estoy haciendo un poco, a excepción de los garra de haber eliminado a un bebé, me estoy haciendo fan de Blood and Cheese. Casa de los tengo que Rhaenyra se va a enojar porque ya pinche desmadre. Les dije que Aemon, ¿para qué ahora ya echaron a otro? Porque ella para empezar que le eliminara a Aemon, ¿no? Sí. Porque eliminó a su hijo. Sí. El otro niño no tiene nada que ver. Hay rivalidades, ¿no? Con Daemon también, Entonces ahí va a haber... Yo creo que de este equipo Daemon es el que va a estar más wild, más locochón. Y del lado de los verdes, Aemon y Criston Cole son los más... Creo que se cambien de mano. Será una estupidez. Sí, definitivamente. Lo que sí vería es con el honor que tiene Criston Cole, ese sí, tal vez se cambiara con el poco honor que tiene, que no sería si Alicent lo hace dump y se siente triste saber con la próxima reina. Así como es cierto, así como es ardido. Que se arde bien gacho, para todo Alicent diga que no. A lo mejor sale por alguien, otra chava que por alguna razón quiere ser la reina o que ella es la más adecuada, no sé qué, entonces ya se jala gente. Yo soy Kingsguard. Sí. Yo te protejo. Vamos a ver qué hace ese güey. Sí, ese ya es el que de los porcitos me cae. ¿Es el más chido, Criston Cole?
Estos tres para mí son los más chidos, güey, por eso los mencioné. Para pelear sí, pero de todas maneras para mí... Para pelear, se lo chingó el Strong, el papá el papá real de los Valerian. ¿Sí ¿Cuándo? No me acuerdo. Sí, cuando pelearon, cuando el Strong le estaba como que enseñando más a pelear con la espada a sus hijos reales, que a los otros hijos Blonde. Que llegó Christian Cole a defenderlos o algo así. Sí, se empezaron a agarrar a putazos y el Strong se lo chingó. ¿Oh, sí? Sí. Bueno, que se llama esa escena, pero no me acordaba que se le había ganado. ¿No se dejó? Porque te acuerdas que estaba el rey. No se dejó, pero siento que se dejó. Sí, porque Christian Cole es de los mejores del reino, ¿no? Según de todo el Kingdom, es de los mejores que hay. Aparte, de todas maneras, si ya el Strong ya no existe, ya murió quemado. Entonces, sí, por su propio hermano. Sí, por su propio hermano que agarra. No, pero siento que ese está obsesionado con ella. Sí. O sea, está obsesionado con ella, pero... Es el último, tiene el fetish de los pies y a la reina que tiene el máximo power ahorita. Vamos a ver, entonces ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer él o Christian Cole cuando se enteren uno del otro? ¿Crees que se encelen? ¿Quién y quién? No, hacen un trío. Christian Cole y... Igual el Larry nada más quiere ver lo que hace. De veras, así es el freak ese cuate. No, manches, ahora sí ya me va a decepcionar demasiado. Alicent era de mis favoritas y ahorita como que ya hace lo que tiene que hacer para hacer el poder. Pero después de este episodio, entonces, ¿qué? ¿A quién le van ahora sí? ¿Al Team Black o al Team Green? A ver, cierto. Antes de este episodio ya hemos terminado la temporada pasada. Yo me sentía del equipo de los Green. ¿Tú de qué equipo eras, Sixto? Yo antes de este episodio. El equipo Black, creo que me voy a quedar con los Black, la verdad. Ok. ¿Tú, Cactus? Creo que yo era Black, no me acuerdo, estaba... Yo me acordaba que tú eras Black, pero... Sí, pero sí, todavía sigo Black. Pues yo era verde, pero ya después de hoy... Como que es que ya me empiezo a como que querer cambiar a lo mejor también. Sí, ya Alicent ya no te cae tan bien y el Larry... Es que Alicent, Larry y Christian Cole cada vez están bajando más puntos conmigo. Ya lo único que tengo que me cae bien es Aemon, nada más. Sí, Aemon es el chido de ese equipo. Y que tienen a Veigar en cuanto a dragones. Sí, Aemon es el que tiene la idea correcta de chingarse a todos. Sí. Pues sí, así como están las cosas, pues sí. Pero a mí, es que el Team Black, a mí siento que Viserys, su plan, antes de morirse, era huevo que fuera Rhaenyra. Fue el malentendido de Alicent al final. Todo ese shit pasó. Entonces ya para mí, Rhaenyra tenía que ser la reina, ¿no? Porque es lo que quería Viserys. Pero es que si del equipo negro como quiera a mí Rhaenyra no crees que me cae muy bien, no es mi favorita. Sí. Pero... tampoco, pero Daemon es perrón y los chavillos me caen mejor. Sí, el Jake ya me cayó bien. Tienen a los Stark de su lado. Stark también. Sí. Daemon. Bueno, sí. Ya empiezo a cambiarme de equipo, pero todavía no sé. Les voy a dar una oportunidad al siguiente episodio a ver cómo reaccionan. Después de esto, de lo de que terminó el capítulo de hoy. Quiero ver qué hace Daemon, qué hace Aegon. Porque es su hijo, ¿no? Acaban de echar a su hijo. Bueno, pues entonces aquí lo dejamos. Veremos a ver de lo que acabamos de mencionar, a ver qué sucede en el capítulo 2. Si le expanden bastante, entonces puede que si algunos episodios pueden que estén un poco más lentos. ¿Cuántos libros son de estos? Un libro nada más. Se la están expandiendo. ¿No eran dos? El de Fire and Blood y luego el Dance of the Dragons. No, Dance of the Dragons es parte de los originales de los 4 o 5. Sí, de esto nada más es un libro. Sí. Entonces a lo mejor sí les queda chance para... como dice, y aparte, y Cactus, como tú has visto también un poquito de libros, y ahora que yo lo he estado leyendo, como es un libro y no es como que narrado como los otros, es como si fuera un libro de historia. A veces aquí sacaron un chingo de escenas o casi un capítulo entero de una frase así bien pequeñita, o sea, nada más en el libro nada más te dice y en tal año y el rey se casó con tal chava o lo que sea, y aquí se aventaron todo un capítulo entero nada más de esa frase, o sea, como que lo expanden un chingo en algunas cosas en una serie. No, pues como quiera, si hay fillers y eso, pues ojalá que estén interesantes algunas aventuras del Blood and Cheese o cosas así divertidas, pues todavía. O así más tipo de guerras, si están medio lentones, pues bueno. Yo voy a decir algo. Desafortunadamente yo siento que ya no vamos a saber ni vamos a volver a escuchar el Blood and Cheese. Yo tampoco. Veremos. Sí. Espero que sí, pero yo tampoco. Y presiento que
Damon los va a eliminar después de que cumplan su trabajo. Sí, y los va a eliminar a lo mejor off-screen. Alguna pelea. Va a ser algo leve. Y luego algo leve, yo creo que sí. episodios así tranquilos. Y luego ya los últimos 2-3 episodios van a ser más intensos, yo creo. Cactus, finalmente, obviamente sin que nos digas mucho spoiler. ¿Sí va a haber así muertes shocking, así como Game of Thrones? Ya con eso dijo todo Cactiles. Está bien, eso es lo que queremos de Game of Thrones, ¿no? Buena idea. Pero es lo que te digo, si van a expandir la serie hasta 4 temporadas, puede que, de lo que me estoy riendo ahorita, puede que pasen la tercera o cuarta. Sí, que le den más tiempo de vida a... Sí. Entonces debes de meter otros personajes y también para que se ponga emocionante otros personajes, que les den cuello y todo eso. Sí. Para que sea chido, para que sea shocking. Sí, yo quiero que haya así, que me dejen así con la boca abierta, así que no lo pueda creer, Cactus. Cactus lo veo muy callado, a lo mejor le atinamos a lo que diga. Sí, yo sé un par de cosas, pero pues no sé qué. ¿Tú sabes? Siento que le van a cambiar, Cactus. ¿Tú tienes el conocimiento? Sí. Y le cambian. Puede ser. Pues lo que sabemos, obviamente, que The Dance of the Dragons es el baile que al final ya todos los dragones terminan. O sea, fue donde terminan todos los dragones y ya en Westeros ya no hay más. En ese momento se extinguieron. Otra cosa que por cierto también escuché, porque yo empecé a ver otra vez Game of Thrones. Iba en la temporada 2, creo. Ya no le he seguido, pero iba viéndolo en la serie. Hay un montón de spoilers ahí, creo que en la temporada 3 o 4, cuando Joffrey está con esta Margaery. Sí, ¿te acuerdas exacto? que Joffrey le está diciendo la historia de los Targaryen y le está como que explicando, le dice todo no todo, pero le dice un chingo de lo que pasó y quién murió y cómo murió? Que ahorita no me acuerdo, pero sí me acuerdo de ese capítulo. Entonces estaba escuchando a este chavo, también es podcastero. Yo les recomiendo que si van a hacer review de Game of Thrones, mejor no, porque en esos episodios de Joffrey es un chingo de spoilers para House of the Dragon. Bueno, entonces aquí le dejamos esta semana. Ya regresamos otra vez a Westeros, la Casa del Dragón. Estuvo muy bien el episodio 1, pero creemos que va a haber mejores todavía. Nos vemos la semana que entra. Bye.